Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Ya sé que no aplauden. El día de hoy estoy muy contento porque a Diana y a mí nos acompaña una estudiante bastante promesa de la universidad, Frida. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues estamos bien. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alexis. Muy contenta de nuevo por compartir eh, videollamada con Sí, ustedes. Y Frida, porque bienvenida. aún no Muchas podemos vernos gracias. y no, gracias por venir. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Esperemos que sus familias estén muy bien y recuerden quedarse en casa y mantener todas las medidas de seguridad del gobierno. Y tenemos que decir eso porque vamos a entrar en un tema bastante polémico. La semana pasada, tres diarios internacionales, el New York Times, el Wall Street Journal y El País, presentaron cada uno tres reportajes. En cada uno de estos reportajes prácticamente denuncian lo mismo, que existe un sobreregistro, que existe un número que no conocemos de personas contagiadas por el COVID o el nuevo coronavirus que no están siendo registradas, ¿no? El país presenta dos posibles métricas y en esta nos dice que en México puede haber alrededor de tal vez más de 700,000 casos que no conocemos y no hay registrados. El New York Times, a través de prácticamente fuentes anónimas, denuncia lo mismo y denuncia varios errores por parte del gobierno en la implementación. Y el Wall Street Journal hace lo propio. Esto llevó a una respuesta del gobierno y principalmente del novio de México, como lo llamó Denise Dresser, López Gatell. Y López Gatell, después de aclarar que siempre existe un subregistro, termina diciendo en un video corto de 5 minutos que es muy extraño que tres medios se hayan coordinado para venir a denunciar lo mismo sobre México. ¿Qué te dice, Diana, todo este escenario que pasó recientemente? Pues primero que para mí que es el punto de inflexión del pedestal que Gatell ha construido, ¿no? Alrededor de su imagen, porque cabe recordar que será el subsecretario de Salud, pero todas las personas que vemos en escena exponiéndose por y para el gabinete no dejan de ser políticos. La realidad es que la tarea que ha tenido y ha asumido durante toda esta crisis es muy importante, se ha vuelto primordial, porque en este mismo programa lo hemos dicho, ¿no? Es un funcionario que sin duda le hacía falta a México, ha tenido la paciencia de responder las preguntas, incluso las más absurdas que podríamos llegar a imaginar, ha tenido la manera y la fuerza narrativa para poder expresarse y ser contundente con sus respuestas sin ser, eh, sin ser ridículo, sin ridiculizar a los medios y sin ridiculizar a la misma sociedad. Entonces me parece muy noble de su parte que se dirija así, como lo esperábamos y como es que el país de verdad lo merece, ¿no? Sin duda, no coincido con su expresión al respecto de la publicación de estos tres periódicos muy importantes, porque en consecuencia diferentes medios también han asumido, han dado respuesta, ¿no? Diferentes líderes de opinión han dicho, si tal periódico ya lo dijo, algo está pasando, ¿no? Y no me parece que sea un ataque confabulatorio en contra de la cuarta transformación, me parece que es una noticia como tal. Y no puedes disfrazar las notas importantes creyendo que es en contra del presidente o es en contra del gabinete, porque la realidad es que eso es hasta cierto punto egocéntrico. Es el país en sí completo quien está sufriendo las consecuencias de una falta de seguimiento y de un verdadero conteo que demuestre cómo es que el país ha sido vulnerado de manera muy profunda por la crisis, como ha pasado en el mundo. Y ya sabíamos que México no contaba con la infraestructura para dar frente a esta crisis pandémica. Pero, sin duda, también es muy obvio que la irresponsabilidad y la negligencia con la que han actuado los gobiernos se está reflejando no solamente en los datos que ya conocemos, sino aquellos que diferentes medios han reconocido que deberíamos conocer y que nos exponen a todos. De haber sabido los números con anticipación, de saber los números reales, creo que las medidas se extremarían, porque de hecho, algo muy importante que debemos reconocer es que México es de los únicos países, si no es que el único país de la OECD, que no está bajando la curva. Es decir, que México no está tomando las medidas verdaderas para que este contagio masivo caiga en recesión. Claro, lo comentas bien, Frida. Sí, creo que dijiste un muy buen análisis, Diana. Realmente como no es noticia que realmente López Obrador ha tenido un historial con prensa no muy grato, no muy agradable
se ha contradecido en millones de ocasiones y claramente en cuanto a estas medidas del COVID, en cuanto a todos los conteos y las cifras de la pandemia, no ha sido realmente la excepción, entre otros problemas que se han desglosado de esta pandemia, como se lo mencionaron la semana pasada, me parece, con la violencia hacia la mujer, sobre, vaya, N cantidad de problemáticas, además de los problemas económicos que también se están observando gracias a esta pandemia. Sin embargo, como bien dice Diana, si hay tantas personas, hay tantos periódicos a nivel global, porque pues no solamente New York Times, también Forbes, hay noticias en periódicos franceses, en periódicos ingleses incluso, a nivel internacional, que tienen la misma ideología de que definitivamente para empezar México no tenía como tal una infraestructura en el sector de salud fuerte para poder hacerle frente a esta pandemia que inevitablemente nos iba a llegar a pegar. Si ya había llegado a Estados Unidos, pues sabemos perfectamente que era inevitable que le llegara a México. Sin embargo, creo que realmente toda esta problemática la está afrontando de una forma realmente preocupante a nivel, como dije, a nivel internacional. En otros países realmente México la imagen que está dando es una de burla. En Inglaterra lo ven como un payaso realmente al presidente. Y no se diga, o sea, como dice Diana, sí es digno de aplaudir que, por ejemplo, a Gatell se tome la paciencia, el tiempo, de contestar cada duda, por más pequeña o por más absurdo que suene, la verdad es muy digno de aplaudir porque no cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, siguen apareciendo miles de noticias, miles de problemas que son inevitables. Y si estaba el dicho por ahí de si el río suena es porque agua lleva. Entonces, realmente, ¿cómo puedes decir, como dijo López Obrador en la mañanera de hoy, que acusó al New York Times de ser un periódico poco ético, que siguió reafirmándose, como lo ha hecho en miles de ocasiones, que es un derrumbe, que los conservadores están de molestos, que es obvio que que les faltó ética a este periódico, que es un periódico muy reconocido y realmente es una fuente que sabemos que es muy confiable en cuanto a la información que brinda. Entonces, me parece que realmente Obrador, como lo ha hecho en miles de ocasiones anteriores, sigue teniendo estos como desplantes de niño pequeño, que cuando le reafirman algo en lo que se está equivocando, su respuesta es que es de los gobiernos pasados, es que sigue en campaña, aún estando en presidencia, que es de los problemas más importantes que están habiendo en cuanto a esta problemática como en pandemia, en violencia y en todos los demás problemas que estamos enfrentando en la actualidad. Claro, Frida recuperó los dichos del presidente, que yo creo que son fundamentales. No hubo una respuesta directa del López Obrador porque no hubo mañaneras el fin de semana. Se esperó hasta el lunes, en la mañana, cuando le preguntaron, a calificar al New York Times como un periódico sin nada de ética. Em, Creo que hay dos temas ahí. El primer tema es en desacreditar al mensajero, como siempre. En vez de poner atención al mensaje, el presidente decide atacar al medio, como lo ha hecho en numerosas ocasiones con el Reforma, por ejemplo, en México, o con otros medios, que poner atención a lo que se está denunciando. Mucho se criticó, por ejemplo, del artículo del New York Times. Tal vez a muchas personas se les olvida que la persona que hizo el mismo reportaje fue quien prácticamente sacó a la luz Pegasus. Pegasus fue lo que Enrique Peña Nieto utilizó para espiar a líderes de opinión como Carmen Aristegui, que lo hablamos en otro programa, a su hijo, a medios importantes y a líderes de opinión como Juan Pardinas, por ejemplo. O sea, hablamos del mismo individuo. Ahora resulta que este periodista tiene menos ética ahora porque decide denunciar algo que cuando denunció al gobierno de Enrique Peña Nieto. Es algo que a veces se suele olvidar por parte de nuestros amigos en Twitter o en medios nacionales. El segundo tema que veo, y Frida lo tocaba muy bien, es la reacción del presidente. Una vez más yo veo a López Obrador tratando de que los medios se vayan hacia su narrativa y seguir manteniendo su narrativa, seguir creando realidad con su voz cuando prácticamente hay una realidad allá afuera que está diciendo que otras cosas están pasando. Si no sabemos el número de contagios o una aproximación del número de contagios más o menos confiable, ¿cómo podemos tomar decisiones de política pública en ese camino? ¿Cómo podemos tomar decisiones que nos permitan aplanar la curva, como lo mencionaba Diana?
Si no tenemos claro hacia dónde vamos, prácticamente la pandemia nos va a pegar de la peor manera posible, porque como lo hemos repetido en anteriores ocasiones, toda crisis con estas características va a doler y va a lastimar al país y morirá gente. Pero las decisiones del gobierno tienen que estar en la dirección para que eso sea menos dolorosa, haya el menor número de víctimas y el menor número de personas afectadas. Pero ahora la cuestión, Diana, es qué viene, qué sigue después de que prácticamente esa credibilidad en el gobierno, en el conteo Centinela ha desaparecido. Pues me parece muy interesante esa duda porque es algo que creo que todos los mexicanos nos hemos cuestionado, ¿no? ¿En qué momento vamos a poder salir de nuestro hogar con tranquilidad y en qué momento se va a recuperar la economía? Que hay que admitirlo, la economía sigue teniendo prioridad sobre la humanidad per se, lo cual es un comentario bastante drástico, pero es una realidad por el sistema en el que nos encontramos. La economía se está deteriorando y no solamente en México, está pasando a nivel internacional. Sin embargo, me parece muy curioso cómo está esta cuenta en Twitter, Instagram y diferentes medios también como Facebook que habla de usa gatitos para expresar la desigualdad, ¿no? Y lo hace muy, muy bien, es muy interesante, es una manera muy digerible de obtener información, la recomiendo ampliamente. Y mencionaban que es muy curioso cómo es que debido a esta crisis, 10 millones de personas, de familias en pobreza, van a bajar a extrema pobreza. Entonces vamos a tener 70 millones de familias en extrema pobreza. Y es algo muy importante, porque sabemos, y el sector empresarial, por ejemplo, son siendo los que más activistas han sido en decir necesitamos alternativas y están buscando formas de mantener la economía en movimiento. Pero la realidad es que, como me lo mencionabas ya, Alexis, nos está golpeando duro a todos y en diferentes escalas. Es decir, que no podemos ignorar las flaquezas que ha tenido el gobierno y las que va a seguir generando por estas mismas como consecuencia de, como mencionaba Frida, del infantilismo con el que el presidente se dirige a la ciudadanía y a la sociedad mexicana. Es abrumador ver que el presidente prefiere defenderse que defender una causa de bien común, que es protegernos. Me parece que el escenario es muy incierto. El pronóstico está que para la tercera semana de julio, si la cosa es muy extrema, estaremos viendo todavía un poquito de medidas, quizá no de sana distancia por la urgencia de movilizar la economía nuevamente, pero igual medidas que busquen mitigar los contagios. Ahora, la gente es muy lamentable ver con la poca credibilidad que le están dando a la pandemia. En todo el mundo es una pandemia real, pero en México es un invento del gobierno incluso. De verdad me parece muy importante enfatizar que es muy, muy importante, vaya la redundancia, no caer en estas ideas de confabulación del 5G, por ejemplo, por mencionar una, de líquido de las rodillas, por mencionar otra, porque la verdad es que la sociedad está dudando de las decisiones del gobierno. Y si ya no tiene legitimidad las cifras que nos están dando, es una cosa, pero que también tomemos con la ligera las decisiones que nos están sugiriendo, no por el bienestar del gobierno, porque al gobierno de verdad que nada le está beneficiando que estemos encerrados en casa, sino por el bienestar de nosotros, los mexicanos, excluyendo a los funcionarios que toman las medidas, pero nuevamente están dentro de nuestras necesidades. Me parece que es muy maduro saber que las cosas no están mejorando por la irresponsabilidad, primero del gobierno y de sus cifras, y seguida por la nuestra como ciudadanos. Hay que reconocernos como eso, como personas que estamos tratando de ver una salida rápida y no comprometernos con las medidas de ahora. Tomar con seriedad las medidas de ahora nos permitiría regresar con mayor prontitud a la vida normal, vaya que casi imposible, pero mencionémoslo de esa manera. Entonces, a mi parecer es muy complicado decir que vamos a regresar a un escenario óptimo, no va a ser así, no podemos hacer falsas promesas, pero si estamos conscientes de que el gobierno nos dice una cosa y probablemente es otra, con mayor razón tendríamos que tomar mayor responsabilidad para extremar las medidas. Lo hicimos con anterioridad, antes de que el gobierno nos mandara con la sana distancia a casa, muchas universidades, sectores privados, empresas y trabajos ya estaban laborando desde casa, porque esto se avecinaba y se proyectaba a nivel mundial. Lo mismo tenemos que hacer ahora. Si México no lo está haciendo bien por las decisiones del gobierno, de nuevo, los mexicanos construimos el país y los mexicanos deberíamos tener ese poder de dirigir las decisiones que hacen los funcionarios. Claro, claro.
Sigan la cuenta de los gatitos contra la desigualdad. Es muy ilustrativa, bien lo comenta Diana. Y comenta varios temas, ¿no? Frida, tus comentarios sobre el tema obviamente, de las personas que no están respetando las medidas y de un gobierno que prácticamente ya no podemos creer en sus cifras, ¿no? ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde estamos parados? Es una excelente pregunta. Realmente estamos parados sobre una base, el gobierno prácticamente debería de ser el proveedor de la seguridad y del bienestar del pueblo, de la ciudadanía. Entonces, ¿qué está pasando si esa base en la que se supone que deberíamos estar sostenidos se está desequilibrando porque se contradice, porque tenemos como decía Diana, el infantilismo de las respuestas ante preguntas que deberían de ser de gravedad? O sea, de verdad al presidente parece que no le importa realmente la imagen que está dejando, no le importa realmente la credibilidad que está dando, porque como vimos desde el principio de la pandemia, el que inició dando estas ideologías de que el coronavirus, de que el COVID-19 no era real, que era un invento que era un invento para tratar de desprestigiar a su gobierno, la 4T, todos los inventos que ha dicho, que realmente dijo que no se iban a tomar las medidas de principio, lo recordamos todos, y que a la semana o a las 2 semanas, cuando empezó a golpearlo la realidad, porque fue eso, fue un golpe de realidad lo que le llegó, que empezó a decir, no, ¿saben qué? Mejor si vamos a tomar las medidas como se debe. Obviamente está triste, o sea, tenemos que admitir que es una realidad que López Obrador sabe mover muy bien al pueblo, sabe mover muy bien a las masas, no por nada ha sido el presidente que ha más aceptación en Historia de México, uno de los que más ha tenido o más votos. Entonces, ¿qué está pasando? Teniendo este panorama en el que mucha gente todavía lo sigue, es claro que si tú como presidente tienes el poder de decidir sobre tomar estas decisiones para tener bien a tu pueblo, para que no se infecte, para que la enfermedad no llegara tan fuerte, si está diciéndote el gobernante, no, es que es una broma, no, es que no es cierto, es que no es verdad, es que no existe, ustedes sigan, y sale todavía, porque vimos las fotos de que salía a sus meetings a abrazar y besar a las personas como si no pasara nada en plena pandemia, cuando estaba iniciando. Entonces, ¿dónde estamos parados realmente, Alexis? En una incertidumbre increíble. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar con la economía. Se está cayendo, están habiendo muchos problemas como la caída del petróleo, que sigue siendo un tema muy preocupante. Estamos viendo la caída de la economía, estamos viendo, decía el día de hoy, justamente también en la mañanera Obrador, que estamos aplanando la curva, como bien decían ustedes, que declaró que se está aplanando la curva gracias a la participación de las personas. Pero pues hay muchos reportes, como lo dijo el New York Times, como lo dijeron todos estos periódicos a nivel internacional, de que están habiendo más contagios y que realmente se están ocultando, porque en la realidad yo vi un reportaje que declaraba un médico que está viviendo en dos realidades completamente diferentes, que dentro del hospital parece una tercera guerra mundial en la que hay cuerpos por todos lados, en la que todo el mundo está asustado y que sale a la calle y la realidad es que la gente no se está tomando en serio las precauciones porque no salen con los cubrebocas, porque están haciendo su vida como si no hubiera pasado nada, lo cual obviamente va a golpear más, va a lastimar más a la población, va a lastimar más al país económicamente y va probablemente a postergar todo esto de la pandemia, a pesar de que el presidente declaró que el miércoles o jueves de esta semana va a dar los planes para reactivar la economía. ¿Realmente estamos listos para reactivar la economía sin haber tenido las medidas realmente necesarias para esta pandemia que tomaron otros países y les sirvió? Entonces, realmente, ¿dónde estamos parados? En una incertidumbre total. La incertidumbre, que creo que es la palabra que puede definir perfectamente a una pandemia como esta. A nivel global, algo que ya debería habernos quedado claro es que no solo las personas han subestimado el tema de la pandemia, sino que los gobiernos también lo hicieron. Por ejemplo, hoy ya sabemos que posiblemente el coronavirus llegó al mismo tiempo a Hong Kong y a Estados Unidos. Tenemos reportes de que posiblemente la pandemia ya había llegado a, a Hong Kong en el momento en que llegó a Nueva York. Y la respuesta es totalmente diferente de cómo han hecho los países asiáticos a cómo han hecho los países occidentales. Los países occidentales en general
fueron bastante incrédulos sobre lo que se venía. Decidieron no escuchar y no tomar medidas preventivas. Una de las razones por las cuales Taiwán y Japón han logrado mantener un número de casos tan bajos y están retomando las calles es porque tomaron medidas en su momento. Y muchos países no lo hicieron. Hoy tenemos un colapso en Norteamérica porque prácticamente Estados Unidos no lo hizo y está pagando las consecuencias. Y el caso mexicano llega a relucir porque prácticamente estamos viviendo esa misma situación de que el gobierno, tanto las personas, no tomaron en serio la pandemia como debe haberse tomado desde un principio, cuando ya sabíamos que venía una situación como esta. Prácticamente vimos el colapso y el cierre en China de una manera que jamás hubiéramos imaginado posible. Y ahora el presidente decide seguir atacando medios que, ojo, es importante, los medios no son inocentes, son al fin de cuentas otro poder y pueden tener agenda, todos los medios tienen agenda, por supuesto, eso es cierto, pero ante crisis como esta, si alguien te denuncia que tu número está mal o que tu número no está diciendo la verdad, tienes que salir y no atacar al medio, sino esclarecer el número y darle confianza a la gente. O sea, estás equivocándote al momento de tu respuesta. Tu respuesta no debe ser atacar al medio, sino responderle al medio con datos en la mano y decir, miren, el medio les mintió por esto. Y generar confianza. El gobierno no puede hacerlo. Tal vez quiera, y tal vez Gatell le hubiera encantado salir con un número, pero es que están demostrando que no hay capacidad para hacerlo. Y otra cosa súper importante es que en todo el mundo existe un subregistro de casos. Es imposible contarlos y algo que Gatell decía en una de las conferencias que yo creo que es fundamental, si una persona muere por síntomas del COVID y no se le hizo la prueba antes de morir, no se hace la prueba post-mortem. Y tiene una lógica, la lógica de que no hay muchas pruebas y de que la persona ya falleció. Y prefieres usar las pruebas que existen para personas que posiblemente puedas salvar. Pero eso no nos permite saber el verdadero número de casos o de fallecidos que habrá. Entonces, la pandemia nos ha puesto en un momento de quiebre total y creo que la incertidumbre es la mejor palabra que define lo que el COVID ha generado y nos ha generado. Y antes de poder continuar, les pido unas pequeñas conclusiones sobre el tema del COVID para poder abordar otro tema que acaba de suceder a principios de esta semana que también parece que es muy importante abordar. Diana. Pues justo me gustaría concluir de nuevo invitando a todos nuestros espectadores a que continúen tomando las medidas, ¿no? Y que se tomen con seriedad todo este asunto. A todos nos surge que la vida trate de regresar a una normalidad, aunque sea aceptable. La realidad es que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros en sumar esfuerzos para que las medidas que sugiere el gobierno, aun cuando sus cifras no son del todo legítimas, tengan un efecto positivo y no provoquen un efecto contrario al esperado. Las expectativas extremas son, de nuevo, que la tercera semana de julio podremos estar regresando a una vida normal. La realidad es que sí, muy probablemente sí, pero de nuevo, a nivel mundial es un fenómeno que se está viviendo. La incertidumbre, como ya mencionaron, creo que es la palabra que mejor define todas las circunstancias en las que nos estamos viendo enfrentados. Y sin duda creo que también es mucha responsabilidad de tomarlo con la mejor calma posible. Ya estamos en estas, hay que seguir observando qué es lo que el gobierno decide hacer, porque las Claro. decisiones que tome y no tome son muy importantes y son clave para saber a qué nos vamos a enfrentar en unos meses. Frida. Sí, como conclusión, igualmente me gustaría invitarlos a las personas que de verdad se tomen esto con seriedad. De verdad, la diferencia entre que podamos volver a reactivar toda nuestra vida como solíamos tener antes de la pandemia, depende solamente y únicamente de nosotros, de los ciudadanos, del pueblo, de la cooperación entre todos. Y como dice Diana, hay que observar realmente las decisiones que va a tener el gobierno, que son fundamentales, en especial con todo lo que está sucediendo en cada uno de los sectores, y esperemos que sean las mejores decisiones para la ciudadanía. Y bueno, el coronavirus ha detenido el mundo y ha detenido a nuestro país, pero hay algo que no se detiene, que es la violencia. Y parece que los criminales siguen sin atender la sana distancia, parece que los cárteles siguen operando sin reconocer las medidas del gobierno. Y
Acaba de suceder un decreto del presidente de la República que ha formalizado, como lo escribía Diana en la mañana, algo que ya se venía a venir, que yo creo que es el camino hacia la militarización del país, ante una crisis de seguridad que prácticamente ha colapsado. El presidente, es cierto, recibió un país en llamas en temas de seguridad, pero no ha hecho prácticamente medidas suficientes para apagar esas llamas. Diana. Sí, algo que de verdad creo que nos alarmó a todos, porque en primera instancia, cuando las notas empiezan a viralizarse, es qué acaba de hacer el presidente y por qué tomó una decisión tan sin aviso. Entonces, es de nuevo muy importante que todos profundicemos en las notas antes de crear un poquito de crisis, porque es muy fácil viralizar miedo. Coincido con Alexis que las medidas que se están tomando tienen una razón de ser y es en la manera en que sea los gobiernos, y me refiero como a la distribución federal que existe en nuestro país, están sobrepasados por la violencia. Curiosamente, como mencionaba también, el crimen no descansa y en el mes de marzo, cuando todos se supone que estábamos quedándonos en casa, el gobierno y la administración de Andrés Manuel López Obrador tuvo una cifra de alrededor de 3.078-73 homicidios, uno de los números más altos que ha tenido la administración de AMLO. Entonces te detienes a pensar, si el país se supone que está frenado totalmente, ¿cómo es que existe tanta violencia? Pues sí, porque el gobierno mismo no ha tenido la capacidad de usar sus medios para de verdad garantizarnos seguridad. En el tema anterior lo mencionaba muy bien Frida. El gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de garantizarnos seguridad. Es la base sólida, es uno de los pocos principios que debería de ser. Y es muy importante recordar que solamente los gobiernos pueden monopolizar la fuerza, y esto es a través de las Fuerzas Armadas, por mencionar uno. Son unos elementos clave para lograrlo. Como los muevan, es muy importante y muy interesante saber, porque recordemos que la imagen que tienen los militares, quizá en el país no tengan una mala imagen, porque de hecho son de las instituciones que más confianza tienen en el país, debido a su historia tal vez, pero a nivel mundial, los militares han sido sinónimo de violencia más que de seguridad. Ese es el miedo que se vive. Yo no me atrevería a señalar a los militares de nuestro país como tal, pero sin duda se reconoce que ya existen casos en los que el abuso de la violencia ha Ujú. traído consecuencias legales a nivel internacional por el abuso de la fuerza. La violación a derechos humanos se da por parte de las autoridades, y estas autoridades son estos elementos de Fuerzas Armadas, administradores públicos, como podría ser gobierno, por así decirlo, sintetizándolo. Entonces, claro que existe este miedo y pánico de saber por qué va a haber militares en la calle. Y seamos muy conscientes de esto. La capacitación de derechos humanos que se le ha dado a los militares tiene poco. Es decir, que todavía en el activo existen elementos que no recibieron la misma capacitación para atender estos derechos humanos y saber cómo actuar y cómo no actuar, qué es violarlos y qué no es violarlos, porque es algo un poquito, digamos, reciente. México empezó a comprometerse con los derechos humanos con seriedad a finales de los 80, a mediados de los 90. De nuevo, me remito a que existen todavía en el activo militares oficiales, por ejemplo, que no tuvieron esta capacitación, perdón, de la misma manera. De ahí que surge la preocupación. Ahora, como mencionaba Alexis, la nota no es algo nuevo per se, porque ya existía el compromiso, o más bien el dictamen de que iba a suceder. Solamente que estamos en este momento en la administración del presidente en que era lo óptimo. La gente está encerrada, la gente no va a poder preocuparse tanto por esto, sino por otras circunstancias, como les encanta tomar las decisiones aquí en el país. Cuando la gente está más distraída, decide tomar decisiones importantes. Se hace este decreto. Y prácticamente es porque la Guardia Nacional no hay manera de que esté bien construida. La infraestructura que necesita, desde los elementos, la cantidad que nos prometieron, no existe. Entonces se requiere acudir a las Fuerzas Armadas, militares. Sí, y bueno, Diana no se atreve a acusar a los militares. Yo sí lo hago con todas sus letras. Los militares son sinónimo de violencia y los golpes militares se dan porque a los militares se les permite dar esos golpes. Y empoderar a la rama militar siempre será antidemocrático. López Obrador vive, desgraciadamente, un proceso de dependencia. En la teoría, un proceso de dependencia es que no importa cuántas acciones intentes tomar, siempre serás obligado a regresar al mismo camino.
Andrés Manuel López Obrador recibe un país que iba en un camino hacia la militarización provocada desde el gobierno de Felipe Calderón. Y él prometió que iba a crear una política para regresar y encuartelar a los militares. Esa política ha desaparecido hasta el discurso. Ya no van a volver. Prácticamente el presidente de la República, con este decreto, que es una tendencia, dispone que el Ejército y la Marina serán fuerzas permanentes complementarias de la Guardia Nacional prácticamente hasta el final de su sexenio. La militarización continúa y a mí me preocupa sobremanera. Frida. Sí, como dice Alexis, la verdad es que este tema de la militarización es preocupante, dado a que se han dado millones de casos de violaciones de derechos humanos. Hemos visto a lo largo de la historia en diferentes naciones lo que ha pasado, lo que ha sucedido, lo que ha terminado sucediendo, vaya, para la redundancia, en cuando empezaron a meterse los militares o las Fuerzas Armadas en un país. Vimos, por ejemplo, lo que pasó en Hong Kong, lo que ha pasado con tantas dictaduras, que fueron esos los inicios. Los inicios de una dictadura es cuando empiezan a meter militares justamente en las calles. Obviamente, como dice Alexis, si hacemos una encuesta popular ahorita y preguntamos realmente qué sentimiento o qué emoción te provoca ver a un militar en la calle, la mayoría de la gente te he puesto que te va a responder que da miedo. ¿Por qué? Por todo lo que ha sucedido, por todas las acusaciones que se les han hecho, como bien dice Diana, de tocar lo de derechos humanos. Hemos escuchado millones de historias horrorosas de violaciones a mujeres, de golpes, de desapariciones, inclusive en algunos casos, ¿no? Entonces, realmente concuerdo con lo que dice Alexis muy bien en que el país ya estaba en un camino a la militarización desde que se empezó con, por ejemplo, el Plan Mérida en el sexenio de Calderón, que fue, y cuando con la operación de Rápido y Furioso, en el que todavía se sigue, por ahí vi que todavía se está viendo que realmente qué pasó en ese operativo. Entonces, realmente es algo de atender y algo de fijarse y algo de verdad tenerlo bien observado con lupa en realmente cómo es que se va a manejar esta militarización, cuáles van a ser las indicaciones y como bien dice Diana, o sea, a lo mejor y con una mejor infraestructura, con una mejor capacitación, pues podría ser un poco más calmante, un poco más relajante esta noticia de la militarización, no causaría como tanta alarma, tanto miedo. Pero seamos realistas, México no tiene no tiene realmente la infraestructura o los medios para tener una capacitación de calidad que se les pueda brindar a estas personas. Claro, y con estos breves análisis, pero muy atinados, vamos a tener que concluir el programa. Y solo queda decir, primero agradecerle a ustedes dos por haber estado el día de hoy. Y solo queda decir que aunque el mundo se detuvo por el COVID, hay tendencias que no se van a detener. Y la política, por ejemplo, es una de esas cosas que nunca se va a detener. Entonces, tenemos que seguir alertas sobre lo que pase o deje de pasar en el país, porque como lo dice Diana, en este país les gusta hacer todo en secrecía. Tenemos que evitar esa secrecía. Y no me queda más que mandarles un fuerte abrazo a todos ustedes y esperar que nos acompañen en la próxima emisión de Ya sé que no aplauden, donde nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias.